Ya, hoy día, bueno, nuestra clase va a ser breve porque tiene que ver con lo que habíamos visto la semana pasada en el electivo, que está relacionado con la estereoquímica, ¿ya? ¿Qué estereoquímica? Si nosotros nos recordamos, ¿cierto? Dijimos que la estereoquímica, denme un cachito acá. Ya, tenemos que recordar, ¿cierto? Que la estereoquímica, ¿qué es lo que vendría siendo? Primero, la estereoquímica no es que sean compuestos distintos, ya no. Lo que pasa es que la estereoquímica se utiliza para, aquí lo dice, para la conformación de compuestos, es decir, cómo yo los dibujo. Nosotros, por ejemplo, yo les puedo decir, ya, chiquillos, dibújenme, por ejemplo, el butano en fórmula empírica, fórmula gráfica, fórmula condensada y fórmula desarrollada, ¿cierto? Entonces, son distintos tipos de fórmulas. Lo mismo pasa con la disposición de los átomos. ¿Ya? Por ejemplo, yo puedo tener un bromo hacia arriba o hacia abajo, y la estereoquímica lo que hace es como dibujar esos mismos compuestos que nosotros dibujamos en fórmula, las que conocemos nosotros, gráfica, condensada, desarrollada, la hace como en 3D, que esas son como las proyecciones. ¿Ya? ¿Para qué? Para conformar compuestos. Entonces dice, para describir las distintas disposiciones que pueden adoptar los átomos en una molécula, se utilizan los modelos de representación o proyección. Estas disposiciones en el espacio son consecuencias de la rotación de enlace simple carbono-carbono. ¿Ya? Es como los átomos van, entre comillas, como ordenados. Y dentro de esta nomenclatura, o este tipo de compuestos o proyecciones, nosotros vamos a encontrar las más usadas, que son las proyecciones de cuña, son estas. Al final la proyección de cuña se utiliza para la proyección de Newman, de cómo escribir. Entonces, supongamos que yo pillo este compuesto, yo no podría identificar qué significa eso que está en negrito y eso que está tachado, que es importante, ¿cierto? Entonces, en la representación de cuña, lo vamos a ver más adelante, qué significa cada uno de aquellos. Y la más importante es la representación de Newman. Se dice, la molécula se analiza a lo largo de un enlace carbono-carbono. La representación de cuña siempre va, o sea, de Newman, perdón, siempre va de esta manera. En cuanto a la prueba, yo me fijé en el modelo y después vamos a ver unas preguntas de que aquí lo que me hacen o de qué manera me pueden preguntar esto, me pueden preguntar poniendo el compuesto y diciendo, por ejemplo, poniendo esta fórmula, ¿cierto? Y me dicen, ¿cuál es el nombre del compuesto? Entonces yo tengo que saber pasar de esta estructura de Newman, ¿cierto?, a una estructura que nosotros conozcamos como por ejemplo la fórmula desarrollada. Ahora, ¿cómo se hace esto? Nosotros vamos a tener esta que es la proyección de Newman, y la proyección de Newman va a ir de la siguiente manera. Siempre aquí va a haber, bueno, aquí se coloca como un puntito rojo, porque se supone que nosotros si estamos mirando este compuesto, a ver, supongamos, voy a hacer un ejemplo estúpido. Ya, usted tiene esta botella, ¿cierto? Yo se la puedo mostrar así, se la puedo mostrar así, yo se la puedo mostrar así. Entonces, los compuestos de proyección de Newman, uno lo ve de esta manera, pero cuando uno no ve lo que está acá atrás, lo que uno ve es eso, ¿cierto? Eso es la proyección de Newman. Cuando nosotros estamos mirando el compuesto es que como que si lo estuviéramos mirando hacia atrás. Ya como nosotros vamos a ver, lo primero que vamos a ver es esto. ¿Ya? Y lo último que vamos a ver es lo de allá. Entonces, si usted quisiera ver lo de acá, esta representación de Newman, yo tendría que ponerla así de lado para que usted sepa qué es lo que hay en esta parte. ¿Se entiende? Que es un poquito como complejo explicarlo así como pero espero que se vaya entendiendo. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a identificar esto? Ya, lo que está aquí adelante, ya, lo que está aquí adelante se va a llamar carbono central, que va a ser ese puntito. Por ejemplo, si yo lo veo con el ejemplo que puse anteriormente, este sería un carbono, que es un punto, ¿cierto? Ya, este radical se encuentra en el carbono central. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que está unido a este carbono o a este punto, al que tiene como la forma de Y, que puede ser para arriba o para abajo, está, ¿cierto?, en el átomo o en el carbono central. Y atrás, ya lo que se ve como en el círculo, imagínense ya, saquemos esta como Y, sáquela de ahí. Ya, si nosotros la sacamos de ahí, vamos a ver como hacia atrás. Y hacia atrás ya vamos a tener un carbono posterior que se va a llamar y que se simboliza con un círculo donde los radicales se dibujan a partir de los bordes. ¿Qué quiere decir eso? El círculo corresponde a otro carbono, porque estos van a estar unidos, ¿ya? Corresponde a otro carbono. Y los que van a ir
Porque, por ejemplo, aquí tenemos el punto y desde el punto salen, ¿cierto? Como entre comillas los radicales, que esos radicales pueden ser metiles, etiles, otros carbonos, pueden ser alcoholes, bromos, lo que sea. Y atrás, este otro carbono también es posible que tenga radicales o que tenga hidrógenos, ¿ya? Y estos van a ser dibujados sobre el círculo, ¿ya? Entonces, ahora vamos a aprender cómo nombrar esos compuestos. Entonces, hay dos tipos de representaciones de las proyecciones de Newman, que una es la alternada y la otra es la eclipsada, que es como yo las voy a nombrar, ¿ya? Entonces dice que la alternada, los hidrógenos posteriores se encuentran claramente visualizados y la eclipsada, los hidrógenos se encuentran exactamente uno detrás del otro. Ahora, ¿cómo nosotros podríamos nombrar estos compuestos? ¿O cómo nosotros me lo pueden preguntar? Porque dentro de todas las proyecciones, las que más preguntan son las proyecciones, un cachito, son las proyecciones de Newman, ¿ya? Entonces, un cachito, acá. Ya, por ejemplo aquí dice, la siguiente proyección de Newman, ¿ya? Y está aquí la proyección, dice, corresponde al, entonces me están preguntando cuál, o sea, me están diciendo que yo diga cómo se llama este compuesto. Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer yo? Tendría que hacer lo siguiente. Dame un segundito. Ya, yo tengo la siguiente figura, ¿cierto? Es que la estaba escribiendo porque no la había anotado recién. Ya, tengo esta figura. Perdón la figura, pero es la pizarra. Ya, esta es la figura, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos, es HF, ay, esto es F, esto es OH, este es una H, este es un CH3, este es un BR, y este es un CH2, CH3. Estoy tan solicitada el día de hoy, ustedes no se imaginan cuánto. Ya verse, ya. Ahora sí, ya. Entonces, esta es la molécula. Y me dicen que yo tengo que sacar, como dar vuelta para poder nombrarla, porque no podría nombrarla. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Convertir esto en una, ¿cómo se llama? En una estructura desarrollada para así poder nombrarlo. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a sacar toda la parte de adelante primero. Entonces, la parte de adelante, ¿qué es lo que vendría siendo? Vendría un carbono, que ese carbono que está aquí es ese, ¿ya? Y ese carbono, ¿qué es lo que tiene? Ese carbono tiene una F, que es del flúor, porque el flúor está unido aquí. Voy a tener un CH2, CH3, ¿cierto? Un CH2, CH3. ¿Y qué otra cosa voy a tener? Voy a tener un bromo. ¿Cierto? Esto que está acá es la parte de adelante, lo que yo puedo ver, porque este es el carbono, entre comillas, como central, ya que es este. Y atrás, este carbono está unido a otro carbono, que el otro carbono vendría siendo el círculo. Ahí está el otro carbono. ¿Y ese carbono qué es lo que tiene? Ese carbono tiene 1H. Profesora, ¿y qué pasa si coloco, por ejemplo, los H abajo? Da lo mismo porque está en el mismo carbono, ¿se entiende? Tengo 1H, tengo una H y tengo un CH3. Y usted esto que está aquí, disculpen que me encarga esto, mi toque de tan derecho chueco. Esto que está aquí, ¿usted lo sabe nombrar? Claro que sí, pues usted lo sabe nombrar. Entonces, las proyecciones de Newman, usted siempre la tiene que hacer de esa manera. Aquí va a haber un carbono, que es este. Usted va a nombrar o va a colocar todo lo que está rodeando a ese carbono, que en este caso van a ser 3 cositos, ¿cierto? Que pueden ser 3 radicales, pueden ser solo átomos, pueden ser radicales, ¿cierto? Y
en el otro carbono, ¿ya? En el otro carbono, que es el de atrás, siempre va a estar asociado a otro carbono porque va a estar unido, por eso que adelante solo presenta 3, porque el cuarto enlace lo ocupa con el carbono que va hacia atrás, que es este. Profesora, ¿y si yo lo hago en otra posición? No, no puede ser en otra posición, más que nada porque lo que usted ve es lo primero, ¿ya? Entonces, como que esto lo pusiera aquí, en realidad, como para nombrarlo, daría entre comillas como lo mismo, ¿ya? Esperemos un cachito. Entonces la parte de atrás se escribe primero. Claro, ¿ya? Entonces es la parte que yo escribo primero porque es la parte que uno ve. Y después uno tiene que, porque se supone que esta molécula, como les decía yo, es como que la vemos de esta manera. Lo primero que vemos es lo que está acá, que es lo de aquí, ¿ya? Entonces, ahora yo puedo nombrar este compuesto, claro que lo puedo nombrar. Entonces yo digo, ya, este compuesto lo sé nombrar. ¿Cuántos carbonos tiene? Este compuesto tiene 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. La cadena sí o sí es de 5 carbonos, que es esta que está acá, ¿cierto? Y usted me dirá, profesora, pero estos que están aquí, ¿cierto? Son como ramificaciones. Claro, se ve como que fuera ramificación, pero después cuando yo voy a hacer ¿cómo se llama? La cadena en sí, al final como que la ramificación pasa a ser parte de la cadena. Ya, por eso que es importante que cuando usted tenga que nombrar esto, lo transforme en esto de acá, ¿ya? Y esto usted lo sabe nombrar. Tengo 5 carbonos y ¿qué me quedó fuera? Esta H da lo mismo, no se considera porque es como que aquí hubiese una H, ¿ya? Esta H, porque solamente es para ocupar un enlace. Entonces, usted tiene el OH, el flúor y el bromo. ¿Qué es lo que sabemos nosotros? Que en este caso la preferencia la va a tener el alcohol. Por ende, si son 5 carbonos y tiene un alcohol, va a ser pentanol. Entonces, sabemos que cuando tenemos un alcohol, tenemos que numerar donde estemos más cerca al alcohol. Entonces, tenemos 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, el alcohol, 1, 2, 3, 4. Mucho más corto por el 2. Entonces llegamos al 2, ¿cierto? Está el alcohol y en el 3 va a estar el flúor y el bromo. Entonces, ¿cómo se va a llamar el compuesto? El compuesto se va a llamar entre el bromo y el flúor, primero por orden alfabético va el bromo, entonces el compuesto se va a llamar 3 bromo, ¿cierto? 3 bromo, 3 flúor, 3 bromo, 3 flúor, 2 pentanol. Y ahí le va a poner pentanol, entonces sería 3 bromo, 3 flúor, 2 pentanol. Entonces voy a la ejercicio y veo las alternativas correctas, y la alternativa correcta en este caso, veamos si es que está, sí, aquí está, letra C, 3 bromo, 3 flúor, 2 pentanol, ¿ya? Ahora, en el modelo de la prueba, que está en la página del DEMRE, hay una pregunta de esto que la vi aquí, que de hecho hay como 3 preguntas de Newman. Por ejemplo, aquí dice, y aquí lo que hace es hacer como una relación con lo de isómeros. Dice, la siguiente figura, recuerden que era el modelo de la prueba el único modelo que está en el DEMRE. Dice, en la siguiente figura se muestran 2 proyecciones, ¿ya? Acá hay 2 proyecciones. Respecto, ¿qué tipo de isómeros corresponden las moléculas representadas en las proyecciones? Entonces, lo que me están preguntando, que estos dos compuestos van a ser isómeros. ¿Cuál es la diferencia? Que en vez de habérmelo puesto como fórmula, lo ponen como en proyección. En vez de haberlo puesto de esta manera, en vez de haberlo puesto de esta manera, ¿cierto? Así, pues haber puesto este compuesto y otro, lo ponen con proyección. Entonces, aquí usted lo que tiene que hacer, ¿cierto? Es preguntarse qué tipo de isómero sería. Entonces dice, isómeros geométricos, isómeros de posición, isómeros de conformación, isómero estructural o isómeros de función. Anoche en Instagram hay un Instagram de ¿cómo se llama? Que se llama Apuntes de Química, creo que sí, Apuntes de Química, y como que subieron como tips para responder la prueba. Y dentro de esos tips, el segundo era que decía que para qué uno iba a trabajar con 5 alternativas, si tenía que trabajar con el descarte, que es lo que le he dicho yo todo el tiempo, que tiene que trabajar con el descarte y en vez de trabajar con 5 alternativas, puede trabajar con 2. De hecho, nosotros siempre lo que hacemos es ver qué tenemos, ¿cierto? Y descartar alternativas. Lo fome de trabajar de esta manera es que no podemos rayar, ¿ya? Porque aquí tenemos que hacer como una línea imaginaria, ¿cierto?
Pero si usted está en su casa y tiene la posibilidad de imprimir cosas, raye y tache, ya que de verdad que es la técnica mejor ocupada en lo que es química. En todo este tiempo que hemos trabajado en los ejercicios de química, viendo el tema de la prueba, siempre, siempre, siempre ha pasado que de las 5 alternativas, descartando, yo puedo, ¿cierto?, tener 2 alternativas. Siempre me van a quedar 2. Entonces, si hacemos eso, podemos descartar. Dice, al respecto, ¿qué tipo de isómeros corresponden las moléculas, representadas en las proyecciones? Primero, ¿son isómeros geométricos? No, no son isómeros geométricos. Y usted mira, profesora, ¿y cómo sabe usted si son geométricos o no? Porque los isómeros geométricos, si usted se recuerda, son esos compuestos que son de cis y trans, los que están en el mismo plano y los que están en otro plano. Y que esos no se hacen con las proyecciones de Newman. Entonces, la alternativa A la descarto. ¿Son isómeros de posición? De hecho, si yo miro, claro, podría ser como un cambio de posición. Sí, podría ser. Lo vamos a dejar hasta ahí. Isómeros conformacionales, esos isómeros no existen, así que la descartamos al tiro. Isómeros estructurales, ¿podría ser? Sí, podría ser porque viene de estructura. Y isómeros de función. Isómeros de función también la descartamos porque los isómeros de función dice que se cambian grupos funcionales. ¿Acá hay algún grupo funcional? No, no hay ninguno. ¿Acá hay algún grupo funcional? No, ninguno. Entonces, ¿cuántas alternativas nos quedaron de las 5? 2. ¿Se da cuenta? Sin nosotros nombrar el compuesto. ¿Ya? Entonces, hay 2 tipos de isómeros, los de posición y los de estructurales. Ahora, ¿podemos hacer o responder esta pregunta sin ni siquiera haber mirado cómo se llama el compuesto? Claro que sí. ¿Por qué? Porque dentro de los isómeros estructurales se encuentran los isómeros de posición. Entonces, los isómeros estructurales pueden ser de 2 tipos, de cadena o de posición. Entonces, es más particular el isómero de posición que el isómero estructural. El isómero estructural es más general. Entonces, esa es la alternativa correcta. Consulta, ¿tuvimos que nombrar el compuesto? ¿Tuvimos que ver cuál era? ¿Tuvimos que hacer la estructura? No, no la tuvimos que hacer. Por eso que es importante, y sorry con la majadera que he sido en este tiempo, de que usted tiene que hacer ensayos, 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 y no importa que se vaya equivocando. Dentro de, también puede ir viendo las soluciones. De hecho, cuando uno ve como la solución, como que uno dice, ¡ay, sí, cómo no me di cuenta! ¿Ya? Y esta prueba tiene esa solución. Entonces aquí nosotros no nombramos ningún compuesto. No hicimos lo que hicimos recién. ¿Se da cuenta? Porque solamente tuvimos que descartar. Entonces, lo que les decía yo, los isómeros estructurales son 2 tipos de isómeros. El isómero estructural puede ser un isómero de cadena, que por ejemplo yo puedo tener 2 compuestos que tienen la misma cantidad de carbono, la misma cantidad de hidrógeno, y uno puede ser cadena abierta o cadena cerrada. Ya en este caso no pasa eso, porque en los ciclos yo no puedo hacer proyección de Newman. Entonces, estas 2 son cadenas que son abiertas. Entonces, no son isómeros de cadena. ¿Ya? ¿Podrían ser isómeros de posición? Claro que sí que podrían ser isómeros de posición, pero entre isómeros de posición e isómeros estructurales es mucho más general el isómero estructural. Entonces, la alternativa correcta aquí es la alternativa D. ¿De qué otra manera me pueden preguntar? A mí la proyección de Newman. La proyección de Newman me la pueden... perdonen. No, está desde los cis. Y lo que les decía yo, ¿por qué no pueden ser geométricos? Los geométricos son estos, son los de cis y los de trans, ¿ya? Que de hecho usted dirá, profesor, ¿y cómo? Acá también es súper fácil. De hecho, aquí uno también, pues ni siquiera hace como el descarte, porque por ejemplo aquí dice, ¿cuáles de las siguientes estructuras representa el cis-2-buteno? Entonces usted, antes de ver que el cis, porque ahí decía, ay, sí, es que lo que era igual, distinto. No, usted lo que dice es ya, 2-buteno. Entonces, los compuestos aquí tienen que tener sí o sí 4 carbonos. Entonces, descartemos. ¿Tiene 4 carbonos? Sí, tiene 4 carbonos. ¿Tiene 4 carbonos? 1, 2, 3, 4, tiene 4 carbonos. ¿Tiene 4 carbonos? 1, 2, 3, 4, 5. No, descarto la C. ¿Tiene 4 carbonos? 1, 2, 3, 4, sí. ¿Tiene 4 carbonos? 1, 2, 3, 4, sí. Tiene 4 carbonos. Entonces descartamos solo la C. ¿Se dio cuenta? Dice 2-buteno. El carbono tiene el enlace, tiene que estar en el 2. ¿Está en el 2? Sí. ¿Está en el 2? La habíamos descartado. ¿Está en el 2? Sí, está en el 2. ¿Está en el 2? No, está en el 1. Descartamos la E. Descartamos la C y descartamos la E. ¿Qué otra podríamos descartar? Esta la podríamos descartar. Porque como dice cis y trans, los cis y trans siempre aparecen de esta manera, como con el esqueleto. Entonces, la letra A la descartamos. ¿Cuántas alternativas descartamos? De las 5, 3. ¿Cuántas nos quedaron? 2.
Entonces le estoy poniendo otro ejemplo de que siempre usted tiene que ocupar el descarte. Hemos nombrado el compuesto, así como dónde está. No, no hemos hecho nada de eso. Solamente revisamos lo que tenemos y usted dirá, profesora, pero es que a lo mejor usted es la profesora y sabe. Sí, pero yo a veces también me equivoco, también quedo pilla en algunas preguntas porque son como medias capciosas. Y a mí en lo personal, las pruebas alternativas siempre me joden por lo mismo. Que es lo mismo que le pasa a un alumno, entonces yo soy tan normal como ustedes. Sé un poquito más nomás, pero si ustedes estudiaran podrían saber más. Entonces después uno dice, ya, me quedé con la B y me quedé con la D. ¿Ya? Entonces aquí nosotros nos recordamos que los compuestos pueden ser cis o pueden ser trans. ¿Ya? Y el concepto de trans se ocupa para lo que es, ¿cierto?, diferente, y cis se ocupa para lo que es igual. Trans y distinto plano, cis el mismo plano. ¿A qué se refiere con esto? Aquí la alternativa correcta es la alternativa B. ¿Por qué este es trans? Porque está en lados opuestos, ¿cierto? En cambio, el cis está en el mismo plano. ¿En qué mismo plano? En el mismo plano, pero horizontal. Ya. Había otra pregunta aquí, la 64, creo que era. Sí, la anoté, la 64, que era, este es de química lectiva, pero igual, bueno, eso es todo biología. Acá, la pregunta 64. Ya, lo que le estaba diciendo recién, que tiene relación con la pregunta que vimos al principio de los isómeros cuando preguntaba lo de Newman. Dice, ¿cuál de las siguientes representaciones de la tabla permite diferenciar a los isómeros cis y trans? Entonces me ponen la fórmula estructural expandida, la condensada, la proyección de Newman, la molecular y la de Fischer. Entonces aquí la alternativa correcta es la alternativa A. La fórmula estructural, la que me muestra la estructura, siempre va a ser la que me va a mostrar los tipos de isómeros. Si es que son cis, perdón, o si son trans. La condensada no, la de Newman no. Por eso que eliminamos al tiro la de los geométricos, porque los isómeros geométricos son los isómeros cis y trans. La molecular no, pues la molecular no me muestra nada, ni siquiera me muestra los enlaces triples y dobles. O sea, triples y dobles. Y la proyección de Fischer tampoco me sirve para aquello. Y la 65 también tenía una pregunta. Ya, y la 65 me dice, con respecto a la siguiente proyección, esta es una pregunta que está, como les digo yo, en el modelo, dice, con respecto a la siguiente proyección, y me muestra la proyección, ¿cuál de las siguientes proyecciones, o perdón, cuál de las siguientes estructuras en perspectiva corresponde a esta proyección? Entonces, si usted se da cuenta, ya, lo que está aquí adelante es lo que va en el plano de adelante, ¿cierto? Entonces, si usted se fija, tenemos eso, tenemos acá, tenemos allá, pero, por ejemplo, la letra B nos podría servir, ¿o no? Podríamos, ya, empecemos a hacer descarte. Adelante tiene que haber un carbono, ¿cierto? Un carbono que va a tener, espérenme un cachito, para que se vea un poquito mejor. Analicemos la primera, ahí. Si analizamos la primera, veamos, pues, tenemos un carbono con un CH2CH3, el que está aquí, una H y el Cl, ¿cierto? Lo tiene. ¿Atrás tiene todo lo que corresponde? Sí. Ya después vamos a verificar. Después la letra B la podríamos dejar, tenemos el carbono con el cloro, ¿cierto? Con el H y un CH3. No, pues esta no la podríamos dejar porque ese carbono que está aquí, ¿cierto? Le falta el CH2CH3. No lo tiene, lo cambió por el otro lado. Entonces, no corresponde. La letra B la descartamos. La letra C, ¿cierto? En la letra C tenemos el CH2CH3, la H, el Cl. Y lo que tenemos atrás que estaría ok. Entonces la letra C y la A la podríamos dejar. La letra C también se parece, ¿cierto? También se parece. La letra D también. Y la letra E. Y la letra E también. Aquí, ¿qué es lo que va a marcar la diferencia? Bueno, descartamos solamente la letra que dijimos que era la letra B. Aquí lo que va a marcar la diferencia, ¿cierto? Van a ser las cuñas, las que son negritas y las que son alternadas, ¿ya? Entonces, ¿qué significa que la cuña, ¿cierto?, esté en negrita? La cuña que está en negrita quiere decir o quiere explicar
que es lo que está, ¿cierto? Hacia afuera, a ver, ¿cómo explicarlo? Cuando está como en líneas punteadas como esto, quiere decir que viene siendo como de la ramificación. Entonces, si usted puede observar, aquí el que viene siendo de la ramificación es el BR. El BR sí o sí tiene que llevar, ¿cierto? Líneas punteadas. Lleva línea punteada, bueno, se la descartamos, línea punteada lleva. Y el hidrógeno también lleva línea punteada porque el hidrógeno, ¿cierto?, va hacia afuera. Entonces aquí la alternativa correcta es la alternativa C. Y les voy a mostrar, denme un segundito, les voy a mostrar cómo aquí, espérenme un segundito. Ahora sí que estaba buscando para que se entienda mejor. Les voy a mostrar como el ejercicio aquí en resolución con el dibujito. Entonces dice, ahí está la pregunta, ¿cierto? Y después dice acá, perdón. Dice, para responder esta pregunta correctamente, el postulante debe analizar la proyección de Newman, dada el enunciado, y analizar cuál de las representaciones estructurales presentadas en las opciones corresponde a dicha proyección. Para pasar de proyección de Newman a la perspectiva, se debe recordar los enlaces de átomo carbono frontal que representa la siguiente imagen. Nosotros, es lo que hicimos nosotros, ¿cierto? ¿Qué es lo que va adelante? ¿Qué es esto? ¿Y qué es lo que va en el átomo frontal? ¿Qué es el de atrás? Si esto yo lo dibujo, me queda de esta manera, ¿cierto? Ya, aquí está dibujado, que era lo que nosotros estábamos hablando y que estábamos verificando. Entonces, ahora lo que tenemos que recordar es lo de las cuñas. Dice, luego se debe utilizar la simbología para indicar dónde se proyectan los sustituyentes enlazados a los átomos de carbono que normalmente se utilizan en líneas para representar los enlaces que coinciden con el plano y una cuña entera para indicar que el enlace está delante del plano y una cuña discontinua que es indicativo que el enlace se proyecta hacia atrás del plano. Esta perspectiva, como se puede observar, corresponde a la opción C, siendo la correcta. Ya, entonces, a lo que se refiere aquí con la línea entera, que la cuña entera, ¿cierto?, indica el enlace que está delante del plano. Ya, por eso que esa es la alternativa correcta. Y de proyección de Fischer, no hay mucho. ¿Ustedes tienen historia ahora lectiva o historia común? Es que vi que tenían como historia en el común, ya. Que dice que me voy a demorar 5 minutitos. Es que vi que tenían como historia, por eso que les preguntaba. Espérenme un cachito. Ah, ya. Es que más que nada por el horario. Aquí yo igual tengo clase a las 12, pero por tema de yo ser la profesora me demoro para que se empiecen a... Siempre me conecto como 5 minutitos después para que se agreguen más niños. La otra proyección que tenemos, ¿cierto? Es la proyección de Fischer. La proyección de Fischer dice que representa la molécula en un plano y se utiliza como una herramienta fundamental para el estudio de la estereoquímica. Y la molécula se visualiza de la siguiente manera. Esta es la proyección de Fischer. Entonces, dice que la proyección de Fischer para la molécula del ácido láctico, que este es un ácido, ¿cierto?, se dibuja de la siguiente manera. La molécula se dibuja en forma de cruz, que es esta, ¿cierto? Y los radicales que se proyectan hacia el plano, hacia adelante, no, perdón. Los radicales que se proyectan hacia adelante del plano se dibujan en línea horizontal. Es decir,
como por ejemplo la proyección de Newman, lo que se hacía es que lo que está delante del plano se hace como en una Y, que puede ser para arriba o para abajo. En la proyección de Newman, todo lo que está, o sea, de Fischer, perdón, todo lo que está en el plano horizontal sería lo que viene adelante. Y todo lo que está en el plano vertical, ¿cierto? Sería lo que se encuentra en la parte de atrás, o los radicales. Y tenemos también la proyección del caballete. Dice, la proyección del caballete o perspectiva forma ángulos de 45 grados con el enlace carbono-carbono, bueno, que fue lo que vimos en el principio, y las moléculas se visualizan de la siguiente manera. Este es un poquito parecido a cuando trabajamos de Newman. Lo que hacemos cuando trabajamos de Newman a desarrollar es como hacer este caballete, que viene de la siguiente manera. Ahora, ¿qué significa esa flechita? Esa flechita significa desde dónde se mira la molécula, porque yo la molécula la puedo mirar desde adelante o la puedo mirar desde atrás, ¿ya? Entonces, si yo la miro de este lado y quiero hacer el caballete, ¿qué es lo primero que yo voy a observar? Lo primero que yo voy a observar es esto. ¿Se da cuenta? Porque claro, si la estoy mirando así, yo observo todo, pero como me colocan la flecha y quiero pasar este compuesto, ¿cierto?, a caballete, lo que hace, ¿cierto?, es como que si yo estuviera mirando como de lado, ¿ya? Y la dibujo de esta manera. Entonces después dice, el carbono que se encuentra arriba es el que está más lejos del observador, ya es como el que estuviera atrás, y el carbono que se encuentra abajo se encuentra más cerca del observador. ¿Ya? Ahora, ¿hay preguntas de Fischer dentro de los ensayos que vimos? ¿O del modelo de prueba? No, espérenme un cachito. Modelo de prueba, acá está el modelo de prueba. Ya, dentro del modelo de la prueba, como les decía yo, no hay ningún... de química orgánica, por lo menos del química común o química electivo no hay ninguno de Fischer, ¿ya? Y de caballete porque la verdad que generalmente no se utilizan. Un cachito. Como vimos recién, más que nada, ¿cierto? Son proyecciones, como les decía yo, ahí yo estoy recorriendo esos de estequiometría, estoy recorriendo, ¿cierto?, el ensayo de química común que está en o sea, de química electivo que está en el DEMRE. Entonces, yo revisé, como les digo yo, 3 ensayos, como está la página ahí que se puede revisar, revisé 3 ensayos del DEMRE y no hay nada de Fischer, solamente de Newman. ¿Ya? Entonces, eso es. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Nada, solamente haber puesto atención, porque ya yo sé que están muy cansados. Yo voy a cerrar las calificaciones que tenemos y no voy a dar más tareas, independientemente si tenemos clase la otra semana o no, por el tema de que ya estamos terminando, ¿cierto? Bueno, los que están aquí, la mayoría está, no están todos casi al día, y los que no están al día, si se me pasó alguno por ahí, traten de ponerse al día con lo que queda. Nosotros, el 18, usted ya tiene que tener la concentración de notas, porque le tienen que sacar su NEM y también tienen que sacar el tema del ranking, ¿ya? Que yo creo que este año igual les va a ayudar bastante eso, y nada más que decir, pues, el día de mañana les voy a confirmar, bueno, el tema del miércoles, el día del lunes lo confirmamos ya que no vamos a tener clase por lo del consejo de profesores, así que ahí también tienen para ponerse el día, el martes feriado, y el miércoles le voy a confirmar, ¿cierto? Ahí confirmamos nuestra clase de las 11. Y en la tardecita, ya los que se quieren conectar, nos vamos a conectar a las 4, ¿cierto? En las 4 nos conectamos siempre, sí. A las 4 en lo de cómo se llama, para preparar el tema de la prueba, que vamos a ver los ejercicios de disoluciones que dimos. ¿Ya? Así que eso, pues cuídense mucho. Hay cualquier cosa, duda que tengan, me están hablando y ahí estamos conversando. Yo les voy a subir la clase y les voy a subir el material por si ustedes igual quieren después revisarlo, hacer algunos ejercicios. ¿Ya? Besitos grandes, que estén súper. Chau, chau.